La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Números 26. Justo después de la mortandad por causa de la apostasía por la fornicación en Baal Peor, se realiza el último censo antes de la muerte de Moisés. Analicemos los datos estadísticos para extraer enseñanzas. Primero, las 12 tribus. La orden divina aparece en el verso 2. Haced el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años para arriba por las casas de sus padres, de todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Después de todos los berrinches que hiciera el pueblo de Israel en el desierto contra Moisés, contra Aarón y especialmente contra Dios, después de la maldición por haber despreciado la tierra prometida en Cades Barnea, no solamente se esperaría que muriera la generación que vio abrirse el Mar Rojo, sino que, con tantas mortandades que provocaron, también se esperaría una reducción significativa de la población. Sin embargo, nunca dejará de sorprendernos la misericordia divina. Al comparar el recuento de varones en edad militar de este informe, 601.730, según el verso 21, con el censo realizado el segundo año de la salida de Egipto en el Sinaí, 603.550, según Números 1:44, es decir, que la reducción fue únicamente de 1.820 soldados. Al analizar los números, vemos que la pérdida más significativa se encuentra en el campamento de Rubén, el primogénito de Jacob, quizá por la rebelión de Datam y Abiram, quienes pretendieron merecer más el liderazgo que Moisés. Entre estas tribus, la más afectada es la de Simeón, la cual se redujo a más de la mitad, probablemente porque ellos fueron los que más se contaminaron con la fornicación de Baal Peor. Por otro lado, estas pérdidas fueron compensadas por el crecimiento de las 3 tribus encabezadas por Judá. Todo esto significa que siempre la paga del pecado es muerte, pero la lealtad y obediencia a Dios prometen abundancia de vida, crecimiento y prosperidad. Segundo, la tribu de Leví. Después de la rebelión de Coré y sus 250 aliados, uno esperaría que la tribu también experimentaría una rebaja de miembros, pero, según el verso 62, los descendientes de Leví aumentaron a 23.000 varones de un mes para arriba. Compáralo con Números 3:39. Otra evidencia del amor de Dios, quien se las ingenió para que aumentara la cantidad de levitas encargados de ministrar en el santuario e instruir al pueblo de Israel en cuanto al cumplimiento de la ley de Dios. Siendo que las bajas fueron causadas por el pecado, lo más necesario no eran guerreros, sino ministros de la sangre del pacto. Cuán importante es comprender en nuestros días que la Iglesia de Jesucristo necesita más líderes, más ministros que entreguen sus talentos al servicio de Dios. Y no me refiero únicamente a los pastores, porque la visión neotestamentaria es que todos seamos ministros del nuevo pacto. Y tercero, los sobrevivientes. No podemos terminar la reflexión de este capítulo sin mencionar el resumen final que hace Moisés del censo. La palabra de Dios se había cumplido completamente. No quedaba ninguno de los que fueron registrados por Moisés y Aarón en el primer censo en el Sinaí. Los únicos sobrevivientes de aquella generación que contempló los milagros del Éxodo eran Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Num, según el verso 65. Los 2 espías que se mantuvieron leales a Jehová y su causa. Estos 2 hombres casi son apedreados por la congregación por oponerse a la mayoría para defender lo correcto. Muchas veces sentimos que densas nubes de tinieblas se ciernen sobre nuestro destino y, en algunas ocasiones, los problemas vienen por causa del Evangelio. Pero es al ver hacia atrás que descubrimos que vale la pena ser fiel a Dios, vale la pena obedecer, vale la pena hacer el bien y apartarse del mal, porque no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, como dice el Salmo 1, pero los justos permanecerán para siempre en Cristo Jesús. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.